Hola, muy buenas a todos, soy Marc, bienvenidos otra vez a mi Tintin Corner, de nuevo, en esta fría tarde de noviembre. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros otra vez, hablando de lo que nos gusta, que es Tintín. Y nada, en esta ocasión, quería hacer una serie de vídeos, empezando por este, que vienen un poco relacionados con el que fue un vídeo que hice hace no mucho, que hablaba de mi top 5 de álbumes de Tintín. Entonces, hablé un poco por encima de todos estos 5 álbums que estaban en mi top 5, muy por encima. Y nada, y esto sería como un poco explayarme un poco más en cada uno de ellos. La idea es hacer un poco de hincapié en cada uno, empezando por el quinto hasta el primero. Entonces este será el primer vídeo de una serie de 5 que intentaré hacer de forma más o menos habitual, si las condiciones lo permiten, el trabajo, la vida personal, etcétera, ¿no? Que a veces vamos todos un poco de culo, pero está bien siempre encontrar tiempo para hablar de Tintín y comunicarnos y vernos, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? La idea de estos vídeos es aportar un poco más de información, aunque la verdad es que es difícil hablar ya de cosas de las cuales no se han hablado ya en los cómics de Tintín, ¿no? Pero aportar un poco de información extra respecto a la serie de vídeos de Antón, del canal de Antón GF. La idea no es repetirme, no es repetir lo que él ha hecho, porque para eso ya están sus vídeos, ¿no? Pero sí que quizá dar un poco de información extra. Es como quizá hacer un vídeo adicional, ¿no? Un añadido, ¿no? Para que se tenga una perspectiva quizá diferente y intentar ampliar cosas que quizá en sus vídeos pues no aparezcan, ¿no? Y ese sería un poco el objetivo. Obviamente va a ser complicado no repetirse, e intentaré no hacerlo, pero bueno, supongo que en algún punto será inevitable, porque bueno, al final el cómic es el que es, ¿no? Y tampoco da lugar a excesivas variaciones. Pero bueno, y nada, como sabéis, si habéis visto los vídeos de mi top 5, el quinto álbum en el cual hice esta serie de top 5, el quinto era Las joyas de la Castafiore. Un álbum, majestuoso, una obra maestra del cómic. Es uno de los cómics, yo creo, más importantes de la historia del cómic. Ha sido el álbum que más se ha traducido a diferentes lenguas. De hecho, creo que cuando se traduce un álbum de Tintín a una nueva lengua, creo que el primero, si no estoy mal informado, es siempre Las joyas de la Castafiore. Con lo cual, con eso pues queda un poco dicho todo, ¿no? De la importancia que tiene este cómic, ¿no? Y bueno, si habéis visto ya el vídeo de Antón GF, hablando de él, o habéis leído libros, o habéis visto la película de animación, leído el cómic obviamente y tal, pues ya sabréis un poco por qué estoy diciendo esto, ¿no? Realmente, es un álbum que disfruto muchísimo siempre me hace reír y bueno, por eso quería hablar un poco hoy de él, un poco más en profundidad. Para empezar quería mostraros un poco las ediciones que tengo de este libro, que son algunas diferentes. La primera, quizá la primera de todas que tuve es el del álbum de Juventud. A ver si se ve bien. Bueno, aquí se ve bien. Vale, Las joyas de la Castafiore. Y es curioso porque he visto algunos álbums de esta edición de Juventud que tienen la O de Castafiore y la de joyas con las esmeralda, ¿no? Y en esta en concreto solo aparece aquí. En la primera O, por alguna razón no la pusieron. He visto que en las ediciones posteriores de Juventud sí que está. No sé, igual tenéis información sobre este tema, pero es simple curiosidad. Esta edición en concreto es del año 91, es la primera que leí y es una edición en castellano.
de las joyas de la Castafiore. Luego tengo esta, que aquí es una versión pequeña, en miniatura, de Little Brown, creo que es. Y esta es en inglés, de Castafiore Emerald. Y nada, la verdad es que es interesante leerlo en inglés y es un típico libro que te puedes llevar de viaje, ¿no? Y hay 3 más, en concreto hay Vuelo 714 a Sydney y Tintín y los Pícaros. Esta edición es curiosa también. Y por último, la otra que tengo es de este lomo de tela, creo que es de los años 90 también, y creo que hay diferentes volúmenes. Dentro de cada volumen de estos hay 4 álbums de Tintín. En este caso es en una edición en catalán. Están Las joies de la Castafiore, no sé si se verá, Vol 714 a Sydney, Tintín y els Pícaros y el Museu Imaginari de Tintín. No sé si se ve bien. Y bueno, se lo leí de pequeño, estaban en la biblioteca de mi colegio y alguna vez me los había llevado a casa y me resistía bastante a devolverlos porque me los quería quedar. Pero bueno, y ya de mayor pues lo encontré y lo encontré por Wallapop, creo que fue. Y bueno, estoy a la búsqueda de los tomos que faltan, que creo que son 5. Y nada, y aquí pues nada, es lo mismo. Es una versión en catalán de lo que es este cómic. Bueno, sin más, hablar un poco del libro en sí. Quería dividirlo un poco en 3 partes, quizá. Hablar un poco de los inicios, en qué se basó Hergé, hablar un poco de lo que pasa dentro, más que de la trama, porque de eso ya se ha hablado muchas veces. Quizá hablar de anécdotas o de papeles destacados de algunos de los personajes, etc. Y finalmente hablar un poco de pues, conclusiones, curiosidades, etc., ¿no? Que a mí me han parecido o curiosidades que hay y que te hacen leer el libro de otra forma cuando lo lees, apreciando detalles y hacen que la lectura posterior sea un poco pues, más amena. Comentar, no sé si lo he dicho, pero por si no, que bueno, va a haber spoilers, obviamente, entonces si alguno de los que estáis viendo este vídeo no ha leído aún el cómic, alertaros de que va a haber spoilers, ¿vale? Entonces mejor leerlo primero y después podéis ver el vídeo. Y nada, si empezamos un poco hablando de cuál fue la idea original de Hergé para crear este cómic, parece ser que 2 de las ideas fundamentales para la creación de este cómic fueron un paseo que estaba dando él por su casa de campo a las afueras de Bruselas, en un pueblo que se llama Segur, no sé si lo voy a pronunciar bien, Segur-Moutsi. Seguramente no lo he pronunciado bien, pero bueno, mi francés es muy limitado. Bueno, el caso es que este pueblo es donde tenía Hergé su casa de campo, y paseando un día por los alrededores, pues vio un campamento de gitanos. Y supongo que se le encendió un poco la luz, pensando en que quizá podría introducir ese elemento en su siguiente álbum de Tintín. Otro elemento que tuvo en cuenta y que le llamó la atención, no sé, por alguna razón, fue que realmente creo que fue en el año 60, si no estoy equivocado, la actriz Sophia Loren sufrió un robo de unas joyas durante el rodaje de una película que se llamaba La Millonaria. Y bueno, esas 2 ideas, aparentemente inconexas, las cogió Hergé para dar vida a este nuevo cómic, que es Las joyas de la Castafiore. Supongo que, bueno, se iluminó un día y cogió estas 2 ideas y las mezcló, ¿no? El tema de los gitanos, bueno, aquí le he dado obviamente un aire un poco exótico, pero, y esto ya es una opinión personal mía, creo que quizá Hergé en el fondo habría tenido siempre un poco de remordimientos por el hecho de que le tacharan de racista, ¿no? Por cómics como Tintín en el Congo, bueno, quizá en algún punto del Templo del Sol trata a los incas como si fueran unos ignorantes.
yo no creo que hubiera sido así, es solo lo que se ha dicho muchas veces de él. En mi caso no creo que fuera racista, pero claro, tenemos que verlo desde la perspectiva en la que aquellos álbumes fueron dibujados, ¿no? Que era muy diferente a la de hoy en día. Entonces, el hecho de que introdujera a los gitanos quizá, creo, fue un poco pues para limpiar un poco su imagen, ¿no? Quizá. Esto es una opinión personal y no, seguramente quizá no fue así, pero bueno, yo creo que fue así, que fue por esta razón que los introdujo, para demostrar al mundo que él en realidad no es racista y en este álbum pues queda patente, ¿no? Entonces, esos dos elementos los introdujo. Los paseos que daba por Seogú Muxi son los que aparecen, los paisajes son los que aparecen en las primeras viñetas, si abrimos el álbum. De hecho, si vais a Bruselas y vais por esa zona, es muy recomendable, bueno, yo no lo he hecho, pero lo tengo apuntado en mi lista de cosas por hacer. Es muy recomendable dar un paseo por esa zona, visitar la casa de campo de Hergé, no muy lejos de allí, bueno, no muy lejos, supongo que a unos kilómetros, pero si vais en coche podéis visitar también, por ejemplo, la mansión del profesor Bergamot, de las 7 bolas de cristal. Es decir, os podéis montar un tour tintinesco por Bruselas y lo que es cercanías, que yo creo que es muy interesante. Visitar el Museo Hergé, etc. Esto es algo que tengo en mente. Bueno, como os comentaba, en las primeras páginas del álbum, todos estos paisajes que aparecen están inspirados directamente en esa zona, en los paseos que daba Hergé por Seogú Muxi. Y nada, y esto es claramente la prueba, ¿no?, de ello. El paseo que está dando Haddock y Tintín al principio, y que, bueno, Haddock dice respira hondo, Tintín, y llénate los pulmones de este aire tan bueno, pero en realidad cuando respiran están pasando por al lado de un vertedero, que es donde están instalados los gitanos, ¿no? Entonces, esos dos elementos fueron los iniciadores, digamos, de lo que fue el cómic. Creo que se editó semanalmente durante 62 semanas, es mucho tiempo, y durante todo ese tiempo la idea de Hergé fue mantener al espectador, al lector, atrapado, ¿no? Y manteniendo la tensión y el interés todo el rato, cosa que consigue con creces, creo yo. Yo creo que en este álbum Hergé ya demuestra maestría. Es decir, aquí ya es... bueno, puede hacer lo que quiera. Después de tantos años y de tantas historias contadas y tanto dibujo, aquí ya es una muestra, es un despliegue de maestría al máximo exponente, creo yo. Porque en realidad no pasa nada en esta aventura, pero pasa de todo, ¿no? O sea, esto es lo curioso, ¿no? Que la aventura llega a Mulinsart y nos permite, pues, disfrutar de personajes fuera de su contexto habitual, ver los rincones de Mulinsart, los alrededores. Bueno, si hubiera estado en esa época, estas 62 semanas, pues hubiera seguro disfrutado como un niño, ¿no? Intentando averiguar qué había pasado con las joyas, ¿no?, de la Castafiore, que, bueno, más tarde os contaré una curiosidad que, bueno, yo creo que es interesante, y es una muestra de los elementos que iba poniendo Hergé dentro de sus cómics, ¿no? Que a veces hay cosas que pasan desapercibidas, ¿no? En mi caso, dos de las cosas que os comentaré más tarde pasaron totalmente desapercibidas para mí durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Fue recientemente que descubrí algunos elementos que me dejaron impactado y dije, ostras, es una muestra de que estos cómics los puedes continuar leyendo y siempre, o casi siempre, puedes llegar a encontrar nuevos elementos que te permiten quizá tener una lectura
pues más rica y que te enseñe más cosas de las que tú ya creías que había, ¿no? Es interesante también el papel de Tornasol en esta aventura, que, bueno, quizá está fuera un poco ya quizá deja de ser un poco el inventor que era, o barra ingeniero que era en Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, que ahí tenía un papel más serio. En este caso se ve a un profesor Tornasol más mundano, que cuida del jardín, crea nuevas variedades de flores, sigue con sus inventos, sigue intentando inventar el televisor a color, cosa que cuando Hergé dibujó este cómic, la tele en color no existía aún, con lo cual fue un poco también precursor, ¿no? Como ha sido en otras ocasiones, ¿no? Se ha avanzado un poco a la tecnología, ¿no? Y esa escena en concreto en la que invita a la gente que está en el castillo a su laboratorio para enseñarles el televisor en color, y cuando salen todos es como si se hubieran tomado 10 tripis, pues esa escena es espectacular para mí. Que empiezan a verlo todo con rayas y colores, y bueno, es una muestra del caos que significa este cómic, ¿no? En realidad, en general, ¿no? En el que todo el mundo es como está inmerso en un caos que ni siquiera ellos mismos entienden, ¿no? En cuanto a lo que es la trama, no trama, pero ya puramente hablando un poco de los personajes, como acabamos de hacer con el profesor Tornasol, está sin duda el papel de Bianca Castafiore, que bueno, es el torbellino, ¿no? Por excelencia, y es curioso un poco las reacciones que provoca en los personajes, ¿no? que están a su alrededor, ¿no? El profesor Tornasol está enamorado de ella, seguramente porque como está sordo no puede escuchar cómo canta, porque quizá entonces no estaría enamorado de ella, sino que huiría como todos los demás, pero no lo hace porque está sordo. Por lo tanto está locamente enamorado de ella, le regala una rosa, bueno, etcétera, ¿no? Néstor también está como un poco impresionado, ¿no? con la diva, porque le promete que le regalará una foto firmada. Bueno, digamos que la Castafiore desata el caos, ¿no? En Mulansar cuando llega, y en ese caso yo creo que es un personaje pues increíble. Realmente es una auténtica amiga, ¿no? También de Tintín, Haddock, y como demuestra por ejemplo en el asunto Tornasol, y que los esconde, los ayuda sin apenas conocerlos. Bueno, la verdad es que es increíble el papel de Bianca Castafiore y de todos sus séquitos, ¿no? Que complementan un poco su personalidad, ¿no? Tiene momentos muy divertidos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando viene Serafín Latón al castillo y ella le cierra la puerta en las narices, llamándole, bueno, al menos en la versión en castellano le llama señor lampista 10.000 veces, y cuando le cierra la puerta en las narices hay una viñeta en la que Haddock lo ve y como que esboza una sonrisa, ¿no? Y yo creo que ahí hay una complicidad, ¿no? Como decir, ostras, pues en realidad me gusta, ¿no? Cómo ha actuado ahí Bianca, por lo cual quizá Haddock no la odia tanto en ese momento, ¿no? Quizá ya ha aceptado ya que el descanso que él anhelaba no lo va a tener, pero bueno, dentro de eso pues hay cosas con las cuales igual se puede divertir, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Que Haddock anhelaba descansar, ¿no? O Hergé anhelaba descansar en este cómic, pero Haddock no lo consigue en absoluto, ¿no? De hecho, es increíble la de cosas que le llegan a pasar, ¿no? En cuanto a trompazos que se pega y heridas y de todo. O sea, si hacemos un poco de recuento de las cosas que le pasan, empieza porque en las primeras viñetas ya la niña gitana que encuentra por el bosque le muerde la mano. Después el loro que le regala Bianca le muerde el dedo.
Luego se cae por las escaleras y se rompe la pierna. Lo tienen que enyesar y meterlo en una silla de ruedas. Cuando está en la silla de ruedas y va por el jardín y está con tornasol, le pica una avispa en la nariz y se le pone la nariz como una pelota de color rojo, le ponen unos pédalos arriba y esa imagen ya es la ridiculez máxima y la humillación máxima ha dejado, yo creo, que en ese momento ya quiere, yo creo, morir y acabar con todo de una vez. Después, hacia el final ya, cuando ya está recuperado y tal, va a apoyarse en la silla de ruedas y se cae al suelo y se golpea en el brazo. Y ya por acabar, cuando ya en el final del cómic, cuando ya ha venido por fin el señor Bulu, creo que se llama, y está todo arreglado, ¡pum!, se cae otra vez y así termina el cómic, ¿no? Es decir, es constante, o sea, es constante las heridas, las caídas, bueno, es sencillamente increíble. Hablando también de los personajes un poco que aparecen, el señor Bulu, bueno, este era un albañil, creo, no estoy seguro si era albañil, pero lo que sí es seguro es que fue real, que existía. Y bueno, trabajó para Hergé, de hecho, y se llamaba Bulu, o sea, Hergé ni siquiera le cambió el nombre a este señor, ¿no? Y ahí, de hecho, hay una carta de una señora que vivía por la zona donde Hergé tenía su casa también de campo, y hay una carta quejándose de que el señor Bulu no va a reparar o a hacer lo que tenía que hacer para esta señora, ¿no? O sea, que todo eso es real, o sea, este señor existió y era así además, ¿no? Y bueno, esto es, como curiosidad, me parece fascinante también, ¿no? Bueno, esto era un poco en cuanto a personajes. Bueno, hay un montón de personajes más. Serafín Latón, aparecen muchísimos en esta aventura. El papel de Serafín Latón es interesante también. Me gusta eso, ¿no? Cuando le hacen callar la boca y se tiene que ir, ¿no? Bueno, los hermanos Hernández y Fernández, o Dupont y Dupont, que también aparecen. Bueno, realmente es un, como decía antes, es un despliegue de virtuosismo este cómic, ¿no? Es en su máxima expresión. Por cierto, que como curiosidad, y es algo que yo siempre he pensado, que este cómic realmente es... quizá es cinematográfico, bastante cinematográfico, pero creo que es aún más teatral. Es decir, se podría muy fácilmente interpretar en teatro, como ya pasó hace años, creo que fue en el 2001, si no recuerdo mal, en un teatro, creo que fue en Génova, en el que se interpretó la obra, ¿no?, de Las joyas de la Castafiore. Y bueno, he visto fragmentos y tal, y bueno, tiene pinta de estar bien. No sé si quizá los personajes, la caracterización era un poco penosa y mal hecha, pero creo que esta obra tiene muchísimo potencial para ser interpretada en un teatro. Creo que sería interesantísimo hoy en día hacer esta obra en teatro, pero con una buena caracterización y decorados y tal, pero creo que sería fascinante. Yo iría segurísimo a verla. Bueno, es una curiosidad, ¿no?, que encontré. Voy a ver un poquito de agua, que si no se me seca la boca. Hablando un poco también a nivel de curiosidades, como posibles títulos que barajó Hergé, estaba el asunto Castafiore. Este lo tenía en mente, ¿no? Así como haciendo un poco de guiño al asunto Tornasol, pues el asunto Castafiore fue uno de los posibles títulos que manejaba, y el otro era el Zafiro de la Castafiore. Finalmente, pues bueno, se decidió por Las joyas de la Castafiore, el cual pues creo que es excelente, y bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, luego, como curiosidades, también tenemos la de un lector que escribió una carta sugiriendo a Hergé que quizá podría hacer que
el Capitán Haddock y Bianca Castafiore se casaran. Y bueno, esa idea le gustó a Hergé, aunque no pretendía casarlos, pero sí que pensó que quizás sería interesante que apareciera una noticia, ¿no? en las revistas del corazón en la que se dijera que se iban a casar, ¿no? Como pasa en el cómic. Entonces, claro, me hizo gracia, ¿no? Que esa idea la propuso un lector, ¿no? Que tuvo esa idea y Hergé pues la siguió. Entonces eso me parece muy, muy bonito, la verdad. Significa que, bueno, pues leía las cartas, les hacía caso y bueno, me parece muy, muy curioso, ¿no? También tenemos la banda de música que aparecía por Mulansart, que luego acaban todos borrachos. Y eso también fue real, ¿no? En la casa de campo de Hergé parece ser que vino una banda de música y empezaron a interpretar ahí una serie de piezas y cuando acabaron hicieron un brindis y dijeron ¡Viva Spirou! Que Spirou era un personaje también de cómic pero que no había sido creado por Hergé, es decir, aquella gente se creía que estaba en la casa del dibujante de Spirou, ¿no? Y después de eso ya supongo que brindó y le siguió el juego, ¿no? Porque la verdad es que debía ser una escena un poco en plan, ostras, de gotita cayendo por aquí, ¿no? Es un cómic que, para mí, la moraleja que tiene este cómic es que en realidad lo que importa es el camino más que el final, ¿no? Y este cómic sería el ejemplo más claro de eso, ¿no? Es decir, se disfruta este cómic durante todo el camino. El final, bueno, está bien, es curioso, pero si fuera otro, el cómic seguramente sería igual de bueno, ¿no? Porque es como te has comido el pastel entero y, bueno, la guinda final está bien, pero en este caso el disfrute es durante todo el cómic, ¿no? Que vas apreciando detalles, conversaciones, diálogos, cómo está dibujado. Los colores son fascinantes, en concreto en algunas viñetas de claro-oscuro por la noche. Son de una belleza increíble, ¿no? Esas viñetas. A mí me fascinan. Es una cosa impresionante, ¿no? Y luego, bueno, os quería comentar también algunas curiosidades que yo encontré dentro del cómic. Bueno, encontré porque hace tiempo lo leí, ¿no? Pero por mí mismo seguramente nunca me hubiera fijado en ello, ¿no? Una de ellas, os la voy a enseñar, y es que en las primeras páginas, en la primera página, y en concreto en la primera viñeta, se da una pista de cuál es el final del libro, ¿no? Y aparece un elemento que es el que finalmente acaba siendo el desencadenante de la resolución un poco de todo el misterio, ¿no? Y la viñeta en concreto, a ver si os la puedo enseñar bien, es esta, en la que podéis ver cómo en la rama, no sé si se ve bien, pero en la rama hay una urraca, y esta urraca es la que finalmente es responsable del robo de las joyas de la Castafiore. Entonces, claro, y eso la verdad es que no me había fijado nunca, ¿no? Pero viéndolo ahora, pues es como un elemento, una pequeña joyita, ¿no? Nunca mejor dicho, que te hace disfrutar aún más de la lectura, ¿no? Del cómic. Bueno, la gancha ladra, ¿no? En catalán el nombre es parecido, es garza, gancha en italiano, y urraca en castellano, ¿no? Pues aparece directamente aquí en la primera viñeta. Y luego otra curiosidad es que en la página 43 Tintín está leyendo un libro, y ese libro es La isla del tesoro. Era uno de los libros favoritos de Hergé, y juntamente con el Robinson Crusoe y los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Entonces, aquí, en esta viñeta en concreto, a ver si se ve, aquí
supongo que no se aprecia el título, pero bueno, pero aquí está, ¿no? El detallito y realmente si cogéis el cómic veréis que se puede leer un poco la Isla del Tesoro, ¿no? Entonces, estos detalles, ¿no? Que hacen que disfrutes muchísimo más de la lectura, creo yo, de este cómic en concreto, que es una auténtica maravilla. Yo lo he leído muchísimas veces porque, bueno, es un libro que siempre me esboza una sonrisa en la cara, ¿no? Y es eso, siempre encuentras detalles nuevos, ¿no? Y nada, como os comentaba, pues bueno, tengo previsto visitar el Museo Hergé. Espero que pueda ser a principios de este año. Ya os iré comentando, intentaré hacer vídeos también y hacer un poco de ruta por la zona esa de Seguí y ver los alrededores, pasar por la casa de Hergé, la mansión del profesor Bergamot, y bueno, y supongo que habrá más paisajes o sitios que estén vinculados a Tintín y al mundo de Hergé, porque bueno, Bruselas y Bélgica en general es el ídolo, ¿no? Tintín es un poco como el héroe nacional, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Haré un vídeo más adelante, una vez haya visitado esto, para que lo podáis ver. Y nada, bueno, un poco sería esto. Tampoco voy a extenderme mucho más porque, bueno, creo que ya hay suficiente información y detalles. Espero que os haya gustado. El siguiente vídeo que quiero hacer es el siguiente cómic en la lista, que era el top 4, que era Tintín en el Tíbet. Un cómic también que, bueno, no tengo palabras casi para describir la belleza de ese cómic. De hecho es el que precede a este. Un viaje en la montaña, un viaje interior, sobre todo de Hergé, todo blanco, en el cual estaba pasando por un momento trascendental en su vida, y eso se refleja, ¿no? Igual que se refleja en las joyas de la Castafiore, un cambio, un anhelo de descanso. Quizá está ya más a gusto consigo mismo por el hecho de que, bueno, su vida personal ha cambiado, tiene una nueva pareja. Supongo que eso se refleja un poco en los álbumes venideros después de Tintín en el Tíbet, ¿no? Y aquí sobre todo en las joyas de la Castafiore, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado. Si tenéis preguntas, comentarios, pues nada, los podéis dejar por aquí en el vídeo. Y bueno, también comentar que, bueno, igual si hay algún dato puede que no haya sido correcto o lo que sea, será bienvenida la corrección, como siempre, que al final estos vídeos son para aprender, y yo tampoco soy un maestro de todo esto, ni soy un expertísimo en Tintín y Hergé, pero bueno, sí que me gusta hablar de ello. Y nada, si tenéis comentarios o información adicional o lo que sea, pues bienvenido será. Y nada, muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.